Eso. Me dice cuando ya esté listo para que Listo. inicie su tiempo. Estoy Se listo. le bajó la cámara, no se ve bien. Sí, coloque por favor la cámara bien, que se vea de frente para que sea Eso. un buen video. ¿Sí? Ah, Eso. Listo, mi amigo Jair. se le Cuando baja esté listo, me la avisa. cámara. Toca que la sostenga con algo. Sí. No es que este es un celular que estoy acá. Listo, Bueno, igual, lo amigo, me avisa importante cuando esté listo. es mi voz. Listo. Listo, estoy listo. Recuerde que el tema es, permítame recordar el tema. El tema es Jesús el Dios verdadero. Ya que usted, bueno, va a defender la doctrina de los testigos de Jehová, Sí. usted va a demostrarnos entonces que Jesús no es el Dios verdadero, sino que es un ángel o un Dios. ¿Cómo es el asunto? Listo. Bueno, de antemano digo, yo no soy testigo de Jehová. Hasta hace 4 años fui testigo. Hoy me declaro, busco raíces hebreas. Ese es el punto. Por eso, Entonces, entonces, para empezar, voy a decir, ¿va a ¿me escucha? defender que Jesús es Dios Sí, o que no es Dios? que Jesús no es Dios. Ah, listo, listo. Bueno, inicie, por Listo, favor, le tomo su tiempo. listo. Entonces, el punto es que Listo. para mí el cristianismo tiene, sí, tenemos 2000 años de confusión. El punto es, la pregunta que hay que plantearse es, los apóstoles, siendo judíos, la base que ellos tuvieron para identificar al Mesías fueron las escrituras hebreas. Entonces la pregunta es que tenemos que plantearnos es si con base en las escrituras hebreas, donde los apóstoles tomaron para identificar al Mesías y para dar a conocer al Mesías, en ella encontramos que el Mesías es Dios, o hay alguna alusión en las escrituras hebreas de que el Mesías es un ser preexistente en el cielo. Entonces, vamos a ver si los apóstoles tenían como base en las escrituras llegar a la conclusión de que el Mesías sería Dios encarnado, como lo dicen la mayoría de los cristianos, ¿cierto? Entonces yo parto diciendo lo que Jesús dijo, y esa es una base que debemos tener en cuenta, ¿no? Jesús dice lo siguiente, le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Teniendo esto presente, que la salvación viene de los judíos, o como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? De los judíos son las promesas, los patriarcas, de ellos vino el Mesías según la carne. O sea, ellos tienen, como Jesús dice aquí, ellos conocen la forma correcta de adorar al Dios verdadero. Entonces, basándonos en esto, en esta palabra de Jesús, tenemos y acudiendo a las escrituras hebreas, a las cuales los apóstoles, Pedro, digamos, todos los que digamos escribieron lo que conocemos como Nuevo Testamento, tuvieron base en esas escrituras que ellos citaron constantemente, tenían base para enseñar o creer que Jesús era Dios encarnado. Entonces, nos vamos al contexto judío, ¿no? Que ellos tenían. ¿Y qué mentalidad nos transmite o qué como visión sobre estas cuestiones de Dios tenían ellos? O sea, ¿qué concepto o qué significa para un judío Dios? Entonces, nos vamos a las escrituras hebreas, donde los apóstoles tomaron rectificó, y encontramos que en la cosmovisión hebrea, el concepto de Elohim o Dios no es, no es sinónimo de divinidad, ¿sí? Que en ese contexto, la palabra Elohim, que es Dios en castellano, no es un sinónimo de divinidad, como si piensa el cristianismo, ¿no? Después de Nicea, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Dentro de la cultura hebrea, el término Elohim no es divinidad, pero dentro del mundo, el mundo romano, digamos así, donde desarrolla el cristianismo, la palabra Dios está estrictamente relacionada con divinidad. Entonces, vamos a las escrituras hebreas y encontramos lo siguiente. Por ejemplo, según las escrituras hebreas, el término Elohim fue aplicado a hombres y a ángeles. Por ejemplo, encontramos que a Moisés, según Éxodo, dice que Dios lo pone como Dios ante Faraón y ante su hermano Aarón, y se le da el título de Dios. Dice Éxodo 7:1,
dice lo siguiente. Así que Jehová dijo a Moisés, mira, te he hecho como Dios para el faraón, y tu propio hermano Aarón llegará a ser tu profeta. Aquí vemos una alusión de que un hombre lleva el título de Elohim, o de Dios. En esta misma tónica encontramos que los jueces de Israel, como ustedes bien lo han escuchado, a los jueces de Israel se les consideraba dioses, ¿sí? En aquella conversación de Jesús con los fariseos, cuando él dice, y no está escrito en la ley de ustedes que se dijo, ustedes son dioses. Allí esa es una referencia a lo que pasaba dentro de la cultura hebrea, de que a los jueces de Israel, por ser puestos por Dios para impartir justicia entre la nación de Israel, se les ponía como Dios ante el pueblo. Pero ¿por qué diría uno por qué? Porque es que resulta que los jueces de Israel eran jueces puestos por Dios digamos, para ejercer justicia por Dios, digámoslo así. Eran representantes de Dios como legisladores de parte de Dios eh, para, digamos, para llevar casos de juicio dentro del pueblo de Israel. Entonces ahí vemos nuevamente que los hombres dentro de la cosmovisión hebrea llevan el título de Dios, en este caso los jueces de Israel. Otro, a los ángeles también se les da el título de Dios, y es interesante que ellos, según, por ejemplo, en el relato de la zarza ardiente, que es un relato que también conocemos todos, vemos cómo el ángel que se le aparece a Moisés, y vamos a leer el relato también acá, en el capítulo 3, dice lo siguiente: entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse bien Moisés, vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se quemaba. Así que Moisés dijo, voy a acercarme para ver esta cosa tan extraña, averiguar por qué no se quema la zarza. Jehová vio que él se acercaba para mirar. Entonces Dios lo llamó desde la zarza. Note lo que dice aquí. Dios lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando suelo santo. Es interesante que aquí el relato empieza diciendo, ¿no? En el capítulo 2 dice, en el versículo 2 del capítulo 3 dice, entonces se le apareció el ángel de Jehová. Al seguir el relato, luego el ángel toma como si él fuera Dios. Y el relato sigue diciendo, y Jehová vio que él se estaba acercando. Entonces Dios le llamó desde la zarza. Dice que Dios le llamó desde la zarza. Entonces la pregunta es, ¿quién estaba en la zarza? ¿Un ángel o Jehová? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que en la cosmovisión hebrea, dentro de la cosmovisión de ellos, era normal llamar Dios a los hombres, como Moisés, como los jueces, y en este caso a los ángeles que tomaban el lugar de Dios y hablaban como si fuesen Dios. Obviamente que no eran Dios, eran ángeles. Y la Biblia muestra que los ángeles son, la palabra ángel significa simplemente un servidor de Dios, un mensajero, es lo que significa la palabra ángel. Entonces, los ángeles son mensajeros de Dios. Y lo que vemos es que Dios usaba a los ángeles para comunicarse con los hombres. Y eso lo vemos una y otra vez en las escrituras hebreas. Entonces, aquí vemos cómo el título Dios se usa para referirse a los hombres, a agentes celestiales como los ángeles. Entonces, tenemos que ir tomando en cuenta este detalle. Yo también, creo que también ustedes como lectores de la Biblia saben que Jacob luchó con un ángel. Y él dice, he contendido con Dios, como si él hubiese peleado con Dios directamente. Dice, me considero por muerto porque yo he peleado contra Dios. Pero no fue Dios. Sabemos que fue un ángel. ¿Eso qué nos está diciendo?
que en la cosmovisión hebrea, ¿sí? En la cosmovisión hebrea, Dios tiene siervos que los reviste de autoridad y poder y los manda a hacer, digamos, misiones o a cometer misiones en su nombre, y es como si Dios mismo estuviera actuando, ¿sí? Entonces vemos a un ángel, vemos a Moisés actuando como Dios, en lugar de Dios, vemos a los ángeles también. Entonces, nos preguntamos, entonces, dentro de la cosmovisión hebrea, el título Dios, Elohim, no es estrictamente divinidad, porque entonces tenemos que decir que Moisés es un ser divino, o que los jueces de Israel también son seres divinos, o que los ángeles toman, o sea, o son Dios, o sea, que en este caso los ángeles serían Dios que se convierte en ángel, tampoco. Entonces, en todo esto vemos es una, digamos, un hebraísmo, ¿no? De cómo ellos entendían estas cosas. Entonces, aquí divinidad para los judíos, según las escrituras hebreas, divinidad, Dios no es igual a divinidad. Porque si hablamos ya del único Dios, que es estrictamente divino, la Biblia, en las escrituras hebreas lo identifican con un nombre propio, que es Yud Hei Vahei. Entonces, el nombre de Dios no es Dios. Sabemos que el nombre de Dios es Yud Hei Vahei según las escrituras y aparece más de 6,000 veces en las escrituras hebreas. Entonces, si hablamos de divinidad estrictamente, es a Dios Yud Hei Vahei, pero no solo el título Elohim o Dios no le hace que eso sea divinidad en sí, porque dentro de la cosmovisión hebrea, vuelvo y repito, el título Elohim se aplica a los hombres, como Moisés, como los ángeles, como los jueces de Israel, pero no son divinidades, porque llevan el título de Elohim o de Dios. No. Lo interesante es que todos estos son siervos de Dios, que Dios los comisiona para que vayan a hacer tareas en su nombre. Entonces digamos que escuchar la voz de ellos es como escuchar la voz de Dios. Ver a ellos actuando, por ejemplo, a Moisés abriendo el mar rojo o trayendo las plagas sobre Egipto, era como si Dios estuviera, no, era Dios estaba actuando, obviamente, pero a través de Moisés. Pero Moisés no era, digamos, que Dios hubiese tomado cuerpo en Moisés y estuviera actuando por Moisés, no. Dios delegó autoridad y poder en Moisés para que hiciera una tarea en su nombre. Entonces, ver a Moisés era como ver a Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos decir que en el contexto hebreo, el término Elohim no es divinidad, ¿sí? Pero en el contexto cristiano pagano, que ya es otra cosa, porque con la muerte de los apóstoles, los paganos cristianos son los que vienen e interpretan las escrituras. Y ellos, desde su cosmovisión pagana, politeísta, dentro del mundo politeísta, el término Dios o Elohim es estrictamente divinidad. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una confusión en el cristianismo, y es que cuando se habla de Dios, se lo aplica para todo el mundo y creen que todo es divinidad, creen que Dios es, cuando se habla de Dios, se está hablando de Jehová, bueno, hay una mezcla de cosas y de errores allí, pero estrictamente la Biblia muestra que el único Dios es Yud Hei Vahei, y que hubieron hombres que tuvieron título de Elohim, pero no son divinidades. No son divinidades. Entonces, en el Nuevo Testamento, el que a Jesús se le llame Dios no lo convierte en una divinidad, porque desde la cosmovisión hebrea, el título Elohim no es divinidad, es autoridad y poder, no es divinidad, sino autoridad y poder, como en el caso de Moisés, Dios le delegó autoridad y poder. Los jueces de Israel tenían que, de parte de Dios, autoridad y poder para obrar en su nombre, para hacer justicia en su nombre. Eran representantes de Dios. Entonces, cuando Tomás dice, mi Dios, no pensemos como cristianos, no pensemos que ellos eran cristianos, no. Ellos eran judíos que conocían perfectamente la Torá y todo lo que conocemos de Malaquías hacia allá. Esa era lo que ellos conocían y sabían. Nosotros pensamos por ellos, pensamos como cristianos. No, ellos no eran cristianos, ellos eran judíos que su palabra, o sea, si por la Biblia para nosotros es Nuevo y Viejo Testamento, para ellos solo existía como escritura lo que conocemos como escrituras hebreas. Y en la cosmovisión hebrea, esto es lo que nos transmite, que Elohim
no es divinidad. Que Elohim es sinónimo de autoridad y poder, no de divinidad. Dentro del cristianismo pagano es donde se desarrollan conceptos como eso, que Dios es divinidad. Y claro, en el mundo pagano, todo lo que lleve título Dios es una divinidad. De allí que entonces Pablo tenga que decir, para nosotros los judíos solo hay un Dios, pero ese Dios es Yuha y Bajei, no es Jesús. Porque otra cosa, lo que pasa es que la traducción de lo que llamamos Nuevo Testamento la hacen los cristianos, y los cristianos tienen la confusión esa, de creer que todo lo que lleve el título de Dios es una divinidad. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de errores, y eso lo podemos, bueno, eso no es el momento, no se puede en ese momento mostrarlo, pero yo le puedo mostrar que el Nuevo Testamento tiene una infinidad de errores, porque viene desde la cosmovisión cristiana. Los cristianos fueron los que tradujeron lo que llamamos Nuevo Testamento, ¿sí? Y la Iglesia Católica Romana fue, la que más hizo esto de traducir, porque ellos en un momento dado tomaron la autoridad de otorgarse el derecho de tener las escrituras y de tenerlas solo para ellos y poner y hacer traducciones una y otra vez en latín, o bueno, impedir que eso llegara al conocimiento común de la gente. Entonces, dentro de esta cosmovisión ya retorcida, se traduce la Biblia de una forma equivocada. Entonces, se quita, por ejemplo, en las escrituras griegas o Nuevo Testamento hay citas del Antiguo Testamento. Entonces dice, por ejemplo, cita, por ejemplo, en una parte de Pablo, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero cuando se traduce acá, se dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor se aplica a cualquiera. Ahí comienza a crearse confusión. Pero si vamos al punto real, cuando Pablo dijo eso, él no dijo, yo no creo que haya dicho Señor, porque si vamos al texto donde él toma, allá dice Yuha y Bajei. Entonces, como los cristianos son los que creen que Jesús es el mismo Dios, o que Señor y Dios es lo mismo, entonces acá crean una confusión. Cuando traducen las palabras de Pablo, al citar el Antiguo Testamento, sobre, por ejemplo, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, es lo que dice Isaías, acá lo ponen todo el que invoque el nombre del Señor, y allí comienza a haber confusión. En el Nuevo Testamento desaparece Yuha y Bajei, pero no es porque los apóstoles no lo hayan usado, sino porque los que traducen son cristianos, y los cristianos están perdidos en la comprensión de esas cosas, porque para ellos Señor y Dios, digamos, lo relacionan con el Creador, ¿sí? Señor y Dios lo relacionan con divinidad, pero no es así. En el mundo hebreo, divinidad no es igual a Dios. Dios es igual a autoridad y poder. Por eso se le dio a los hombres de Israel, a Moisés, a los ángeles, se les dio título de Dios. ¿Por qué? Porque tenían autoridad y poder de parte de Dios. Cuando Jesús entonces Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, no le está diciendo, tú eres mi Dios. No, es alguien a quien Dios otorgó autoridad y poder, ¿sí? Y Jesús dijo, yo no he venido de mí mismo, de mi propia autoridad, es mi Padre que me da autoridad. Un judío jamás de los jamases habría pensado que Jesucristo o el Mesías sería Dios encarnado. No hay una base bíblica de Malaquías hacia atrás, donde los apóstoles, digamos, leyeron y estudiaron para decir, este es el Mesías. No hay nada que un judío hubiera dicho, el Mesías es Dios encarnado. Ya son los cristianos apartados de la raíz hebrea, donde comienzan a interpretar las escrituras desde la visión pagana, politeísta, y ahí se crea la confusión. Pero por eso tenemos que ir a la raíz donde Jesús dice, nosotros los judíos sabemos lo que adoramos. Claro, ellos saben lo que adoran. Y nosotros no podemos pretender saber más que los judíos. Y obviamente, y no estoy hablando de los judíos, hablo del judaísmo bíblico, que va desde el segundo hasta el segundo templo, digamos. Ya cuando el templo es destruido, ya nace el judaísmo rabínico, bueno, y una cantidad de ramas de judaísmo que no tiene nada que ver, pero yo hablo del judaísmo bíblico, el que estuvo hasta antes de la destrucción del templo en Jerusalén del año 70. De ahí hacia atrás, ese judaísmo nos transmite la verdad del Dios de Israel. De ahí después del 70 hacia acá, ya todo se pierde. Así como en el cristianismo hay cantidad de sectarismo, dentro del judaísmo hay cantidad de sectarismo. Incluso hay judíos que creen en la reencarnación, que sería una cosa ilógica si vamos a las escrituras hebreas, que son la matriz y la raíz de la fe judía. ¿Sí? Entonces, del judaísmo del templo hacia atrás, antes de la ilustración del templo, ese judaísmo es el que nos habla del Dios verdadero.
Ese es el que tiene la teología correcta de lo que Jesús dijo. Nosotros adoramos lo que conocemos, pero ustedes, y ahí nos incluiríamos nosotros, que no somos judíos, no sabemos a quién adorar. Entonces, ellos vinieron para enseñarnos la adoración del Dios verdadero. Pero hablo del judaísmo del templo, después de la destrucción del templo hacia atrás, no del judaísmo después del 70 hacia acá, eso ya es otra cosa. Entonces, la confusión se crea porque quien interpreta, después de la muerte de los apóstoles, interpretan las escrituras, son paganos, son paganos. Y ustedes saben que el apóstol dijo que después de su muerte vendrían muchos enseñando cosas que, bueno, apostasía. Y esa apostasía se viene desde muy temprano. Es increíble que para el año, antes del año 100 ya hubieran muchas personas yéndose en contra del judaísmo, ¿sí? Hablando en contra del judaísmo, cuando el apóstol Pablo, digamos, por ejemplo, en Romanos habla de la superioridad del judaísmo como tal, ¿sí? Y de cómo Dios había escogido a este pueblo para que fuese un testigo ante las demás naciones, para que las demás naciones, a través de ese hijo primogénito que él toma como a Israel como un hijo primogénito, ellos serían como ese portavoz a las naciones que trajeran a las demás naciones hacia el Dios verdadero, para que le adoraran en espíritu y en verdad. Entonces, la cuestión es que el cristianismo interpreta a los escritos de los apóstoles y los profetas desde su visión pagana. Y allí viene entonces cantidad de doctrinas, y ustedes saben eso, porque la cuestión es de que la Trinidad es una enseñanza pagana, y obviamente que lo es. Pero la confusión es que todo el cristianismo, yo diría que el 99% cree que Jesucristo es Dios. Pero lo que yo puedo decirles es que a la fuente a la que recurrieron los apóstoles que escribieron lo que llamamos Nuevo Testamento, nunca tienen una base para creer en esas escrituras, que esas escrituras hayan enseñado que el Mesías era Dios encarnado. Jamás. Es más, la encarnación de los dioses es un concepto pagano. Si usted va y le pregunta o va y busca información sobre la cuestión de la encarnación, usted va a encontrar que la encarnación es algo ofensivo dentro del judaísmo, ¿sí? Pero todos los cristianos dicen que Dios se encarnó, Dios hizo carne en Jesús. La encarnación de los dioses es ofensivo dentro del cristianismo, dentro de los judíos. Entonces, decir que Dios se encarnó, eso es ir en contra de toda la escritura, porque la encarnación de los dioses es un concepto pagano y usted lo puede ver en todas las culturas, egipcias, mesopotamias, griegas, bueno, romana, toda. 50 Pero usted no va a encontrar segundos para acabarse el tiempo. Pero usted nunca va a encontrar que dentro de los judíos, donde viene la fe verdadera, van a creer en la encarnación, que los cristianos terminan tomando como que eso sucedió con Jesús, que Dios hizo carne literalmente en Jesús. Listo, terminó, mi amigo. Sí, Quedan termina. 20 segundos. Bueno, entonces creo que el amigo ya terminó o va a continuar 12 segundos. Ya terminé. Listo. Bueno, Noel, ha terminado. Sí. vamos a invitar a nuestros hermanos que compartan el en vivo. Solamente tenemos 2, como se cayó. Ujú. Se cayó el en vivo ahorita. Que lo compartan, por favor, para todos esos grupos. Este tema está muy interesante. Que compartan en los diferentes grupos, en los grupos pentecostales, en los grupos trinitarios, en los grupos católicos, en todos esos grupos, compartan por favor para que vean esta hermosa transmisión. Y también por favor no olviden de darle seguir a las páginas, a la página del hermano Edwin, a la página del hermano José Urrea, a la página de nuestro amigo, ahorita me olvidó el nombre, qué pena. Velasco, sí. Nair Velasco, sí señor. Bueno, compartan por favor mis hermanos. Necesitamos de llegar siquiera a 200 compartidas. Tenemos hoy, ahorita 62, ahora rato teníamos 100 conectados, ahora tenemos 62 conectados. Necesitamos llegar siquiera a los 150, 200 esta noche conectados.
Listo. Gracias, mi amado moderador, por darme el permiso. Bueno, muchas gracias a Gil Velasco por su exposición. Vamos a iniciar con los 10 minutos de refutación del argumento de cada expositor. Empieza nuestro hermano, el apologista universitario David Urrea, con sus 10 minutos de refutación. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, mi amigo Jair, el Señor te bendiga. Saludo a los oyentes, el Señor me los bendiga. Me queda un sinsabor realmente en la exposición del amigo Jair, porque yo quería oír rotundamente quién es Jesús para él, pero realmente no oí quién es Jesús para él. Dijo que Jesús no es Dios, pero no nos dijo quién era. Es solamente un hombre, es un arcángel, es un ángel, es un querubín. ¿Quién es Jesús? Es lo que yo quiero saber, pero no oí realmente de él quién es Jesús para él. Dijo algunas verdades en lo que él dijo, como por ejemplo que la palabra Elohim, ¿sí?, no denota sencillamente que es alguien divino todopoderoso. No, ese título sustantivo Elohim se le da, en eso estamos de acuerdo, se le da a ángeles, arcángeles, querubines, serafines, jueces, gobernantes, ¿sí?, etcétera. Pero en Jesús hay algo muy interesante, y es que Jesús dijo algo que ningún hombre puede decir. Y incluso el amigo Jair dijo que ver a Moisés era ver a Dios, el Todopoderoso. Moisés nunca dijo Moisés, el que me está viendo a mí está viendo al Todopoderoso. Eso no lo dijo nunca Moisés. Ningún profeta dijo, el que me ve a mí ve al Todopoderoso. Pero a Jesús en una ocasión le dijeron, muéstranos a tu Padre y nos basta. Y Jesús nunca dijo, es que yo soy el representante solamente de mi Padre. No. Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Sencillamente Jesús sí se identificó como el Padre. Y no solamente esa vez, hay muchos textos donde a Jesús le preguntaban por su Padre, como en el caso, en Hechos 8, en Juan 8, en el verso 16 al 18 y 19, donde los judíos le dicen, bueno, tú hablas tanto del Padre, el Padre que te envió y todas estas cosas, pues entonces díganos dónde está tu Padre. Y Jesús claramente le dice, es que el que me está viendo a mí está viendo al Padre. ¿Ah? Jesús siempre se identificó como el Padre. Cada vez que le preguntaban por el Padre de Jesús, Jesús decía, el que me está viendo a mí está viendo a mi Padre. Porque sencillamente Jesús es el Padre manifestado en carne. Entonces, lo que él dijo sobre la palabra Elohim, lo que dijo aquí el amigo Jair, sí, no hay ningún problema. Porque yo no he dicho, y nosotros, al menos en la iglesia, no decimos que porque lleva el sustantivo Elohim, entonces tiene que ser, por ende, divinidad o cosa por el estilo. No, 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 ese es un sustantivo que se le da, y ese Elohim significa poderoso o el gran poderoso. Eso es lo que significa dentro del hebreo. Poderoso o el gran poderoso o el todopoderoso, si se refiere al todopoderoso. ¿Sí? En una ocasión le dijeron a Jesús, siendo tú hombre, te haces igual a Dios. Jesús les dijo, mire, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existo. El amigo Yair dice que ese que se le apareció a Moisés en la zarza era un ángel. ¿Sí? Que era solamente un ángel. Pero lo que tendría que explicarnos hoy el amigo Yair es por qué ese ángel le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tendría que explicarnos eso él ahorita. ¿Cómo es que un ángel es el Dios de los patriarcas? No, 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 no. El que estaba allí sencillamente era Yud, Hei, Vav, Hei, y parece que desconoce lo que el amigo Yair desconoce cómo se identifica ese ángel en el verso 14. ¿Ah? Moisés dice, si me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? Él dijo, dígales, te envió, yo soy el que soy, o el que seré, que en el hebreo simplemente está denotando el que existe por sí mismo, el autoexistente. Yud, Hei, Vav, Hei. Sencillo.
Así que el que estaba allí no era un ángel cualquiera, era el Todopoderoso, porque se identifica como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, sencillamente, me quedé, vuelvo y repito, con el deseo de saber quién es Jesús para el amigo Yair, pero no nos mostró quién era. Ahora, ¿cómo es posible que un hebreo como Tomás le diga a alguien que no es Dios, tú eres mi dueño? Porque eso es lo que dice allí. Tú eres mi dueño. Ahí está, el texto en el griego dice, apecrite Tomás, que hipen autojo curios mu, que joteos mu. Le está diciendo, Señor, tú eres mi dueño. Entonces, ¿quién es el dueño aquí? ¿Un ángel? No puede ser, porque para los judíos, y usted mismo señaló mucho, amigo, que para los judíos solamente hay un todopoderoso y un solo dueño. Usted ahorita debería de explicarnos si es que a Tomás se le olvidó en ese momento que el dueño de él es el todopoderoso. Entonces aquí vemos cómo la doctrina del amigo Yair se desborona por pedazos, porque aquí claramente vemos un reconocimiento sencillamente de adoración de parte de Tomás hacia Jesús con el cual él estaba hablando allí. ¿Ah? Señor mío, Kyrios, Adonai, ¿ah? Señor mío y Dios mío. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios, y está con D mayúscula. Los traductores no se equivocan. Mira, incluso yo manejo aquí, amigo Yair, muchas versiones, incluso hebraicas y griegas, y concuerdan allí. Por ejemplo, tengo la versión, venga, le voy a decir aquí, la versión, la Biblia Torah viviente, que es una versión ibárica. Y esta gente no tiene temor de reconocer a Jesucristo como su Dios y su dueño. ¿Ah? La traducción del Nuevo Mundo le dice, entonces contestó Tomás, le dijo, Señor y mi Dios, y está en mayúscula. ¿Por qué lo traducen en mayúscula? ¿Ah? Allí encontramos primeramente, mira, la palabra Kyrios que aparece allí en Hechos, en Juan 20:28, que es Señor, es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que viene compuesta de la letra Aleph, Dalet, Nun y Yud, y se pronuncia Adonai. Así que Tomás le está diciendo a Jesús es mi Adonai, no le está diciendo otra cosa. Mi Adonai le está diciendo a Jesús. Entonces, mi estimado amigo, si usted dice que el cristianismo que es pagano, porque o sea, yo me conozco todos esos cuentos ya, Yair. Yo también en algún tiempo seguí algunas de las páginas neojudaizantes. Conozco lo que es Dan Ben, conozco lo que son aquellos personajes, el señor Palacio, conozco todos esos personajes, ¿sí? E incluso Dan Ben es uno de los que enseña que Jesucristo incluso ni siquiera aparece en la historia. Pero bueno, son creencias de él, porque la Biblia sí me dice a mí que los judíos originales, Pedro, Pablo, Mateo, Tomás, todos ellos creyeron que Jesús era el Adonai. Que hoy día los neojudaizantes vienen a querer engañar a la gente diciéndole que Jesucristo no es Dios y que no apareció en la historia. Bueno, el problema de ellos. Pero un día la Biblia dice que doblarán rodilla ante Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es Adonai. Y si no es Adonai, entonces ¿por qué toda rodilla debe doblarse ante el nombre de Jesús? O de Yud o de Yeshua. ¿Por qué? Y dice de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando dice de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, entonces... Queda un minuto, mi hermano. Ok, gracias, hermano. Entonces el Padre de Yeshua o de Jesús, que supuestamente es el Dios Todopoderoso, tiene que doblar rodilla ante el nombre de un hombre nomás. Tremendo. Y para concluir, si Jesucristo no es Dios y Todopoderoso, ¿qué hace Jesús recibiendo el espíritu de Esteban en Hechos capítulo 8, el verso 59 o 58 de los apóstoles?
donde dice, y Esteban entrega el espíritu o el ruaj de vida a Yeshua, a Jesús. ¿Qué hace Jesús recibiendo el espíritu de Esteban? Si la Biblia dice en Eclesiastés 12:9, 12:7, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si Jesús no dio ese espíritu, ¿por qué está recibiendo el espíritu de Esteban? Esto es más que contundente para demostrar que Jesucristo sí es el que da el ruaj de vida a las personas. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. El Señor le bendiga. Bueno, mis hermanos, quiero animarles que sigan compartiendo. Ya llegamos a 72 personas en el en vivo. Necesitamos llegar a los 100. Se nos fue nuestro hermano Edwin. Por favor, compártanlo. Hay apenas 25 veces compartido. Por favor, compártanlo para que muchas personas más puedan aprender. Hemos llegado a los 50. Vamos a compartir este en vivo, Bueno, por favor, sí. compártanlo para llegar a los 100 como mínimo, 100 que ven esta hermosa enseñanza. Listo, hermano Edwin. Por favor, recuérdele a la audiencia cuál es el tema. Bueno, el tema hoy, saludamos a la audiencia en el nombre de Jesús. El tema ¿es Jesús el Dios verdadero o es solo un hombre? ¿Cierto? Ya que el amigo está como que defendiendo esa parte acá. ¿O es solo un hombre? ¿O es un Dios chiquito? ¿O es un ángel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Entonces ya terminaron los 10 minutos de refutación, el argumento del oponente. Ahora viene el amigo Jair Velasco, que está diciendo que Jesús no es Dios. Bueno, le toca a él los 10 minutos de refutación. Cuando esté listo me avisa, amigo Jair, para ponerle el Listo, tiempo. listo, sí, listo. Listo, inicie pues. Bueno, cuando aquí el amigo dice que en el Nuevo Testamento describe Dios con mayúscula y que eso dice mucho, pues es que realmente sabemos que en hebreo no hay mayúsculas. Elohim, no se escribe, o sea, ahí no hay mayúscula, o sea, el nombre Elohim no tiene mayúscula ni minúscula. Cuando se escribe el nombre Elohim, se usa para genérico para todo, sea Dios falso, sea un hombre, sea lo que sea, Elohim es solo, una sola palabra, ni es en mayúscula ni minúscula, no, es una sola palabra. Ya en el paganismo, claro, hay que traducir Dios con minúsculo para hablar de un Dios falso y Dios mayúsculo para hablar de Dios verdadero, porque dentro del paganismo Dios es igual. O sea, para los paganos Dios es igual. Viene la palabra Dios, automáticamente hablan de una divinidad. Por eso hay que colocar Dios con D mayúscula para hablar del Dios verdadero y D minúscula para hablar de los dioses falsos. Pero eso no es, en el mundo hebreo no es así. Elohim es una sola palabra que no tiene ni mayúscula ni minúscula. Es una palabra genérica que aplica para todos. Sea si es para Yohei Bajei, si es para Moisés, si es para los jueces de Israel, si es para los ángeles, es la misma palabra. Así que el problema lo tienen los cristianos desde su como visión errada, no los judíos. Bueno, eso es una parte. Otra es que el apóstol creo que es Pedro, bueno, él remite aquí a Hechos del Apóstol y toma el relato, ¿no? Que leímos en Éxodo. Y él dice, y 40 años después se le apareció un ángel, él lo repite, un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de salsa que estaba ardiendo. Moisés se quedó maravillado con lo que vio al acercarse para mirar mejor. Oyó la voz de Jehová al decir, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Bueno, es lo mismo. Entonces vemos aquí Pedro tomando esas palabras para hacer entrar en razón a los judíos, pues, que no creían en el Mesías, y razonando con ellos, les menciona este acontecimiento de cuando Moisés cuando Dios se le aparece en la zarza. Nuevamente dice que Dios se le apareció. Es imposible que nosotros digamos que Dios es un ángel. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Porque hay una máxima que debemos tener en cuenta todos los cristianos. Y es lo que Salomón dijo, ¿no? Salomón dijo, cuando construyó el templo, dijo que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, mucho menos esta casa que yo he edificado. Los cristianos, creo que los cristianos hemos hecho el Dios a la medida de nuestra capacidad mental limitada. Y creemos que
hemos conformado, sí, hemos conformado a un Dios desde nuestra mentalidad limitada e imperfecta y consideramos que conocemos a Dios y que podemos describir a Dios, pero realmente no es así. O sea, Dios, como dice Salomón allí, dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo he edificado. Eso está diciendo mucho, o sea, la grandeza de Dios es a tal grado que la mente humana no lo puede describir, pero palabras como esas son muy fuertes, o sea, muy contundentes, o sea, ¿cómo un cuerpo humano puede contener a Dios? Si dice Salomón que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, ¿sí? ¿Cómo entonces es que los cristianos dicen que Dios se hizo carne en Jesús? O sea, un cuerpo humano puede resistir, o sea, ¿Dios cabe en un cuerpo humano? Es algo imposible. Para mí, desde el punto de vista bíblico, es imposible. Por lo mismo que dice el rey David cuando el Salomón, digo, cuando construye la casa, que supuestamente obviamente es para Dios, pero no es que Dios habite en esa casa, porque Dios es más grande y como él dice, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo he edificado. Entonces, teniendo eso presente, Dios no puede. Y no es porque, y digamos, la cuestión es que Dios no pueda. O sea, no se trata de que Dios pueda o no pueda. Es que Dios es tan grande que, digamos, yo creo que no hay ni palabras para describir su grandeza y su inmensidad y su poderío, ¿sí? Que uno llegar a pensar que entonces Dios puede caber en un cuerpo humano y hacerse hombre. Eso es imposible. Por una parte, eso es absolutamente imposible. Pero lo que sí vemos en las escrituras es eso. Y lo vemos en las escrituras hebreas, que es la clave, que vuelvo y digo, donde los apóstoles tomaron para enseñarnos sobre Jesús, ellos tomaron de esas escrituras. Y en ninguna parte de esas escrituras la Biblia dice que el Mesías, hablamos del Mesías, que el Mesías sería Dios. En ninguna parte. Ni mucho menos que el Mesías vendría del cielo, tampoco. La ascendencia del Mesías es Génesis 3:15, donde se dice que sería descendencia de la mujer. Luego esa promesa se le hace a Abraham. Luego esa promesa se le hace por la línea de Judá, por la tribu de Judá, por la línea de los reyes. Luego esa promesa se le repite a Salomón. Luego esa promesa se repite a David, luego a Salomón. Entonces, la ascendencia del Mesías es carnal. En ninguna parte, un judío, como son los apóstoles, tendrían base para decir que el Mesías era Dios encarnado. Sería un siervo de Dios, como dice el profeta, como dice Isaías, que sería el siervo sufriente sobre el cual Dios cargaría los pecados de la humanidad. Pero es un siervo, y un siervo no es igual al amo. Entonces, en ninguna parte de las escrituras hebreas se dice que el Mesías sería Dios. Siempre se lo pone como alguien que está bajo la autoridad del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que el Mesías es Dios? O que los apóstoles, basándose en las escrituras hebreas, enseñaron que Jesucristo era Dios. Es más, usted no va a ver ninguna polémica entre los apóstoles y los judíos que no creían en el Mesías, debatiendo sobre si Jesús era Dios o no era Dios. Jamás. De ellos debatían era si Jesús era el Mesías, no si Jesús era Dios. Jamás. Son los cristianos después, entre ellos peleando y tratando de mostrar que Jesucristo era Dios, ¿sí? Pero ya fuera digamos, fuera de Israel, ya dentro del mundo pagano romano, donde se desarrolla el cristianismo. Es allá donde vemos a los cristianos peleándose, en Isaías 325, diciendo que Jesucristo es divino, el uno diciendo que Jesús es un ángel, como decía Arrio, y los testigos es verdad piensan eso, yo no lo pienso, ya lo corregí. Entonces, hay diferentes conceptos, pero todos son cristianos paganos. Nadie se remite a las escrituras como tal. Es una cuestión, una polémica de cristianos peleando entre sí sobre cuestiones que realmente no conocían. Porque los judíos, si ustedes miran, si buscan en la historia, Ignacio de Antioquía es el primero que empieza diciendo a los judíos hay que dejarlos por allá, porque ahora somos los cristianos que tenemos el lugar o somos el pueblo de Dios. Y así abandonaron todo lo que los conectaba con la verdad. O sea, los judíos, como Jesús dijo, nosotros oramos lo que conocemos, ¿sí? Pero no, resulta que vinieron luego los cristianos y empieza Ignacio de Antioquía, que la Iglesia Católica lo tiene como lo máximo. Este señor comienza a hablar en contra de los judíos,
Cuando Pablo en Romanos, por ejemplo, había dicho, en el capítulo 11 dice, Pablo dice claramente, la superioridad de los judíos es máxima, porque es que Dios dice, lo pone como un ejemplo, es un olivo, que se desgajaron algunas ramas, o sea, algunos no creyeron, pero la raíz y la que sostiene a todo es la raíz. ¿Y la raíz cuál es? Pues los judíos, pero no los judíos rabínicos, los judíos de la Biblia. Esos judíos son la raíz de la fe. Y los cristianos debemos separándose de esa raíz y interpretando las cosas a su manera, poniéndole filosofía, bueno, la concepción pagana que ellos tenían, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, remitirnos al Nuevo Testamento como una base para decir que Jesucristo es Dios, eso hay que hacer una cantidad de enmendaduras y de correcciones que yo se las puedo mostrar. Pero de pronto en el momento no hay para eso. Pero vemos alteraciones una y otra vez, porque como volví y le digo, el Nuevo Testamento es traducido por los cristianos desde su visión ya preconcebida de que Jesucristo es Dios. Cuando usted, vuelvo y le digo, nunca usted ve en los evangelios los apóstoles peleando con los otros judíos diciendo Jesucristo es Dios. No. La discusión de ellos es establecer que Jesucristo es el Mesías. No es otra la pelea de ellos. Ya son los cristianos los que vienen con su politeísmo mental a establecer que el Mesías es Dios. ¿Sí? Entonces, la historia de por qué el cristianismo lleva al Mesías a convertirlo en Dios es interesante. 30 segundos. Es súper interesante, y si hubiera tiempo para demostrarles eso, por qué los cristianos terminan poniendo al Mesías, siendo un nombre, como lo muestran las escrituras hebreas, poniéndolo en el lugar de Dios, la historia es interesante y muy clara que nos podría poner a reflexionar por qué pasa eso. Pero el Mesías, o sea, Jesús es un hombre como lo muestra una y otra vez los apóstoles. Ellos dicen claramente que Jesús es un hombre. Tiempo, amigo Jair. Bueno, ya ha terminado los 10 minutos de refutación del amigo Jair Velasco. Vamos a continuar con el tiempo de preguntas. Acordamos que 3 preguntas, cada una intercalada, ¿listo? 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 3 para refutar la respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿quién inicia primero con la pregunta? Iniciar, quiero agradecer a la audiencia. Ya estamos en 105 personas conectadas. Tenemos 113 compartidos. Por favor, compartan más, que eso está bueno. Está muy excelente. Compartan, Sí. compartan. Gracias, mi hermano Edwin. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tiempo de preguntas, ¿cierto? ¿Quién inicia primero? ¿Quiere iniciar usted, apologista David Urrea? Listo. Amigo Jair, ¿está Sí, pues listo para escuchar la pregunta? yo creo que lo correcto es que comience yo preguntando, ya que yo voy delante. Entonces, o no sé qué diga el amigo, si está de acuerdo o quiere Amigo, preguntar él. Bueno. sí. Usted inició la exposición, inicie usted con la primera pregunta. ¿Está listo, amigo Jair, con la pregunta? Sí. Listo, bueno. 1 minuto para preguntar su primera pregunta, apologista David Urrea. Ok, muchas gracias. Ya oímos al final que para el amigo Yair, Jesucristo es solamente un hombre, ¿cierto? Solamente un hombre. La pregunta es muy sencilla, una pregunta sencilla. Amigo Yair, para usted, ¿dónde comenzó a existir ese hombre Jesús? Una pregunta sencilla, ¿dónde comenzó a existir? Adelante. ¿Entendió la pregunta, amigo Yair? Sí. Listo. Cuando esté listo para responder, me avisa para colocar el tiempo. Recuerde que tiene 3 minutos para responder. ¿Listo? ¿Que dónde empieza ese hombre? O sea, ¿dónde comienza a existir Jesús? En el momento de su nacimiento. En ese momento llega a existir como un ser, o sea, consciente. Porque no existía en ninguna parte estaba preexistiendo, pues.
Esa sería Eh, mi respuesta. Sí. ¿Esa es su respuesta? Listo. Bueno, le quedan 2 minutos 30, listo. Pero ya el dicho que va a terminar hasta ahí. Bueno, apologista David Urrea, ya le respondieron, tiene 3 minutos para refutar. Cuando inicie le pongo el tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano yo quiero decirle al amigo Yair e invitarlo en esta noche a que reconsidere en la doctrina en la cual él está ahora, ya que sencillamente está totalmente alejado de la verdad bíblica. Mira, usted dijo que Jesús comenzó a existir ahí en el momento del engendramiento, pero Jesús te va a responder Juan capítulo 8, verso 23. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que con ese solo texto tenemos suficiente para derribar de antemano, acabar, sepultar, como ¿qué más calificativo pudiésemos darle? ¿Mm? Ya ahí quedó totalmente refutado mi oponente, porque él dijo que Jesús comenzó a existir ahí, pero Jesús está diciendo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. E incluso cuando los fariseos le dijeron, tú siendo hombre te haces igual al Todopoderoso, igual a Dios, no a cualquier Dios, al Todopoderoso. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Y usted dijo que Jesús comenzó a existir ahí en el engendramiento, pero Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese yo existo. Entonces, mi amigo, es categórico que Jesucristo es antes de Abraham y existía obviamente como el único Dios. Como el único Dios ha existido siempre. Entonces, ahí queda claro que Jesucristo no es cualquiera. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 9 y 10 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿quién es el que lo llena todo? Un hombre solamente, y obviamente dice que había descendido primero. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 47, dice que Jesús, ese postrer Adán, es el Señor del cielo. El Señor del cielo. Entonces aquí queda totalmente refutado el argumento de mi oponente en esta noche. Ya aquí entregó el debate. Aquí lo perdió porque ya él dijo que Jesús comenzó a existir en el momento del engendramiento. Pero la Biblia dice que ese es el Señor del cielo. ¿Cuál Señor? El Adonai, el Todopoderoso. Sencillo. Entonces yo creo, mis hermanos, que esto es más que suficiente para demostrar, no sé cuántos minutos llevo, para 10 demostrar, segundos, le quedan 10 segundos. dejémoslo ahí entonces. Bueno, listo, ya terminó los 3 minutos de refutación. Ahora le toca preguntar al amigo Jair Velasco, al apologista David Urrea. Inicie la pregunta, por Yo, favor. yo no puedo responder a lo que él dice que refutó. No. Ya el formato no es así, ya le toca preguntarse. Y luego ya ahora le corresponde refutar lo que él responda, listo. Entonces pregunte, por favor, su pregunta. Él le responde y luego usted le refuta. Ya. Bueno, la verdad, la pregunta que yo jamás he podido entender, yo trato de asimilar, de analizar cosas, es la siguiente. Para usted, bueno, digamos, Jesucristo viene a existir, ella, según eso, entonces, para ti Jesús es un ser preexistente. O sea que Jesús ¿Entendió es Dios. esa es su pregunta? ¿Es Jesús persistente? Sí, o sea, que Jesús es Dios, como lo dicen, digamos, los trinitarios, porque para ellos Jesús ya es un ser preexistente, ¿no? Ya existía. Entonces, ahí me está acomodando una idea trinitaria, ¿no? Porque seguramente entonces Jesús ya existía, como me cita los textos, y ahí obviamente que lo dice, pero obviamente parece una explicación hebrea, pero digamos desde el contexto cristiano. Pero Entonces él me está su diciendo, pregunta, por favor. bueno, Su pregunta. entonces digamos Jesús es un ser preexistente, como dicen los Listo. católicos. Apague su micrófono. Ok.
Inicio, ok. Inicio con la respuesta. Tiene el micrófono apagado, hermano, no se le oye. A 3 minutos para responder. Inicie, por favor. Ok, bueno, mira. Claro que Jesús ha preexistido siempre, no porque lo digan los trinitarios, sino porque lo dice la Escritura. Ahora, la diferencia es de qué manera ha preexistido Jesús. Porque la diferencia en lo que dicen los amigos trinitarios y lo que enseña la Escritura es que Jesús ha preexistido siempre como el único Dios verdadero, como el Padre eterno. Jesús no ha preexistido como el Hijo eterno, sino como el único Dios, ya que bíblicamente solo hay un Dios verdadero y es el Padre. Entonces, si Jesús es Dios, tiene que ser el Padre, y si ha preexistido como Dios, tiene que ser el único Dios. Vuelvo a leerle el texto, mi estimado. Juan capítulo 8, versos 56 en adelante. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, y le están preguntando. Démonos cuenta, este texto refuta lo que usted dijo ahorita, que Jesús comenzó a existir allí, y Jesús está diciendo que existe antes que Abraham. Y Jesús humanamente no tenía 50 años, pero conocía a Abraham. ¿Cómo lo conocía? Siendo el Espíritu Eterno, el Padre Eterno. Porque siendo el Espíritu Eterno, Él existe por sí mismo. El verso 58, Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo existo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Ahora, has visto, sencillamente, nos está mostrando que Jesús existe por sí mismo y se halla en una construcción gramatical que es un verbo perfecto, activo, indicativo, ¿sí? Y nos está mostrando existencia antes, tiempo pasado, antes que Abraham fuese, yo existo. Imagínense cuántos años hacía que Abraham había muerto. Y Jesús está tomando en sí existencia. Lo que Jesús no dijo es, antes que Abraham fuese, yo soy el Hijo Eterno. Eso sí no lo dijo. Pero sí, Jesús está dando la existencia del que existe por sí mismo. Yo soy o yo estoy siendo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Está en un activo indicativo, primera persona singular. Antes que Abraham fuese, yo soy. En primera persona Jesús lo está diciendo, yo existo. Esto demuestra categóricamente, mi estimado amigo, y me cayó usted bien, porque ante todo veo que usted es una persona educada y anhelo de verdad en el nombre del Señor que usted reconsidere de verdad esto, ¿vale? En el nombre del Señor te lo digo, ¿vale? Lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, aquí está la respuesta. Tiene 3 minutos, amigo Jair, para refutar la respuesta del apologista David Urrea. Cuando inicie, le pongo el tiempo. Ya listo. Ya. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, listo. Listo. Bueno, mi refutación es, él me dice digamos que cayó con mis argumentos, me cayó totalmente con mis argumentos de que Jesús existe o existe a partir de que nace. Hay una cuestión dentro de la escritura, mentalidad hebrea, eso sí, no cristiana, algo que se llama pasado profético. Y es que para Dios, Él dice que, Él trata las cosas que no existen como si ya existieran. Y Apocalipsis dice 13:8 sobre el Mesías, que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, como si el Cordero ya hubiera existido allá, en el infinito, en el pasado infinito, ¿sí? De Jeremías se dice que Dios lo vio, aún sin haber nacido, dice que Él lo vio, y lo preparó, y lo nombró profeta, como si ya, o sea, como si Él, ni siquiera, yo creo que ni siquiera estaba el papá y la mamá, pues, ni siquiera lo habían concebido, años pasarían para que eso ocurriera, pero Dios lo da como un hecho, ¿sí? Que Dios lo vio, Dios vio a Jeremías y lo hizo profeta, ¿sí? Entonces, o los cristianos, dice, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que Dios los glorificó sin haber sido glorificado, o sea, lo dan como un hecho. Entonces, hay un lenguaje bíblico que se le llama pasado profético, que para Dios las cosas que no son es como si fueran, las cosas que no han llegado a ser, ya son.
Dios en su eternidad sabía quién sería el Mesías, pero nosotros no sabemos quién sería el Mesías. El título sí es o sea, el título es eterno. El título siempre estuvo en la mente de Dios. Alguien llevaría el título de Mesías, pero no se sabía que sería Yeshua. Pudo haber sido, no sé, otro nombre judío, pudo haber sido Absalón, o pudo haber sido Jonás, o cualquier otro nombre, ¿sí? Pero lo que sí preexistía en el tiempo, en la eternidad, en la mente de Dios, es el título de Mesías. Ese título alguien lo iba a recibir para sí y, digamos, encajaría en cuanto a descendencia, en cuanto sí, más que toda descendencia, que le haría posible heredar ese trono y esa designación por Dios como el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, en ese lenguaje de que para Dios las cosas, aunque no existan, ya existen, el Mesías en la mente de Dios sí existía, el Mesías, no Jesús, el 10 Mesías. segundos. El Mesías. Entonces, en ese sentido, Jesús dice, yo he sido antes. Claro, es que antes de Abraham, o sea, vino, Moisés vino y David vino, Tiempo, ellos vinieron porque tiempo, el amigo Mesías Jair. estaba antes. La razón de ser de ellos era el Mesías. Bueno, ya terminaron los 3 Hermanos, minutos bueno, mis de hermanos, presentación. tenemos Sí. 130 personas conectadas. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Por favor, compartan este en vivo, que este gran debate está muy bueno, está muy bueno, muy bueno, por favor. Hermano Edwin, vuelva a recordarnos cuál es el tema en esta noche. Bueno, sí, está muy interesante el debate. Entonces, ¿es Jesús el Dios verdadero o es solo un hombre? ¿Mm? Sí, o es solo un hombre o un Dios o un ángel. Listo. Aquí los apologistas han prestado su argumento. Bueno, segunda pregunta inicio para... Hermano Edwin, quisiera que cada exponente presentara de qué religión es, porque parece que el amigo no es testigo de Jehová, si por lo que entiendo es como judío mesiánico, más o menos. Sí, al parecer Estamos sí. frente a un judío mesiánico. Sí. Yo en este momento, digamos que no soy nada. Estoy investigando la raíz hebrea, sí. Yo hasta hace 4 años yo fui testigo de Jehová. Yo conozco mormones, bueno, me ha gustado leer mucho, ¿sí? En este momento lo que estoy investigando las raíces hebreas de la fe cristiana. En este momento no soy nadie, digamos, no tengo un nombre pues escrito de soy judío, no. Es más, el ser judaizante no es bíblico, eso está mal. Listo. Bueno, sí, pero el amigo, sí, puede que ahora no tenga una Raíces corriente hebreas, digamos. definida, sí, pero tiene una postura de los judíos ebionitas y de los judíos mesiánicos. Listo, esa es la Eso, por doctrina allí, que por usted... allí. Sí, bueno, listo. Judíos ebionitas y judíos mesiánicos, o sea, una postura más o menos doctrinal, es lo que alcanzo a entender. Bueno, listo. Segunda pregunta, inicia el apologista David Urrea para Jair. Ok, mi pregunta es sencilla. Una pregunta sencilla. Dice la escritura, amigo Yair, de Jesucristo. Dice la escritura, enseñaron los apóstoles o los discípulos, enseñaron que Jesucristo es creador, sí, no, ¿por qué? Adelante. Recuerde que lleva Si un sí entendió, primero, un no. sí, sí, es una pregunta cerrada y argumenta. Listo. ¿Enseñaron los apóstoles que Jesucristo es creador? Sí o no, y argumenta el por qué. Listo, amigo Jair, 3 minutos para responder. A ver, sinceramente no la tengo clara, pero bueno, pues de lo que yo he leído en las escrituras, evidentemente Jesús no es creador, porque a mí la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, me ponen al Padre como el que está por encima de todo, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el que no tiene principio ni fin, es la fuente de todo. Entonces, pero la Biblia dice que Jesucristo es el medio por el cual Dios creó y heredó a ese Hijo la creación. Claro, resulta que aquí entra otra cosa, ¿no?
y son las traducciones. La Reina Valera, lo digo de antemano, es una traducción que está muy mal hecha y tiene una visión que tiende a eso, ¿no? A confundir al lector de que Jesucristo es Dios. Entonces, yo buscando información sobre cuál es la peor traducción hecha hasta este momento, la información que encuentro es que la Reina Valera es la traducción bíblica más errada en su traducción. Entonces, cuando la Biblia dice, los cristianos yo veo que leen, ¿no? Entonces dice que Dios hizo y Colosenses, cuando dice que todo lo que vino a existir fue por medio de Él. Entonces, cuando dice por medio de Él, el cristiano entiende que fue Él. Él es la fuente de lo que existe. Cuando la Biblia dice que es el medio que Dios usó para crear lo demás. Porque antes de todo, digamos, en la mente de Dios estaba, como dice allí, como cuando leímos Apocalipsis, donde dice que el Mesías estaba antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios. Y fue sacrificado entonces, incluso antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre es el creador, como la Biblia lo muestra, lo pone como el eterno, como el que no tiene principio ni tiene fin. En el Apocalipsis yo veo que los cristianos se confunden, ¿no? Porque dicen allí que el alfa y la omega es Jesús. Pero si usted lee en la introducción del Apocalipsis, ahí narran, ¿no? ¿Cuáles son los personajes de ese libro? Está el ángel, está Dios, está Jesús, y Jesús dice que Jesús recibe de Dios esa revelación. Y Jesús la da a Juan mediante un ángel. O sea, hay 4 personajes: Dios, Jesús, el ángel y Juan. Entonces, teniendo esa introducción en cuenta, hay que entender Apocalipsis. Pero allí yo miro que los cristianos, cuando dice alfa y omega, se lo aplican a Jesús. Cuando dice Dios todopoderoso, se lo aplican a Jesús. Y eso es una confusión, porque estarían pasando por alto que en la introducción hay 4 personajes que toman partido en el desarrollo de esa profecía del Apocalipsis, como se va desarrollando y las secuencias, los acontecimientos que se van dando. Pero entonces hay una mezcolanza de cosas, ¿no? Una mezcolanza de ideas y de conceptos que es una confusión. Entonces, para 10 segundos. para mí, el Dios creador es Yuhei Bajei, el todopoderoso, el eterno, el alfa y la omega. Tiempo. Listo. Bueno, le corresponde, gracias al amigo Jair por la respuesta. Le corresponde al apologista David Urrea la refutación. Sigan compartiendo a los hermanos allí en el chat y en los grupos para que conozcan este debate muy interesante. ¿Listo? 3 minutos de refutación, mi amigo David, apologista David Urrea. ¿Listo? ¿Está listo? Amén. Listo, pues, empieza. Ok, bueno. Gracias, mi amigo Yair. Gracias, mi hermanito Edwin. Yo estoy de acuerdo con el amigo Yair que el Todopoderoso, Yud Hei Bat Hei, es el creador, claro que sí. Pero le voy a demostrar que Jesucristo es ese Yud Hei Bat Hei creador. Se lo voy a demostrar con Biblia. Para eso es necesario ir a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Y vamos a mirar cómo Rabino Shaul o el apóstol Pablo presenta a Jesús como el Cristo, el Mesías, pero también lo presenta como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 3, dice Pablo, declarando él, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo, pónganle zoom a esta palabra, pónganle zoom, Jesús a quien yo os anuncio, pónganle zoom a esa palabra, decía él es el Cristo. Mesías, Jesús decía yo soy el Cristo, y eso es correcto, porque eso lo predicamos nosotros. Jesús es el Cristo. Pero ahora vámonos. Recuerde que les dije que pusieran zoom en la palabra donde Pablo dice que Jesús, a quien yo os anuncio. Ahora vámonos al verso 23 o 22 por ahí. Y vamos a mirar lo que vuelve a decir Pablo. Aquí, Pablo en el verso 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, y está en mayúscula, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Está hablando y los traductores lo colocan en mayúscula porque ellos saben de qué están hablando allí.
a quien yo os anuncio, el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitando en templos hechos por manos humanas. Pablo está diciendo que él anuncia al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y a quién había dicho que anunciaba en el verso 3? A Jesús. Aquí te presento una vez más, mi amigo Yair, con mucha humildad y de verdad en el nombre de Jesús, para que aceptes a Jesús hoy como tu Dios y tu Salvador, como el creador del universo. Te estoy presentando a Jesús como Yeshua, el Yud Hei Vav Hei del Antiguo Testamento, manifestado en carne. Y Pablo era un rabino judío instruido a los pies de Gamaliel. Él sabía mucho más que usted y que yo de esto, y está presentando a Jesús como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, usted tiene el cronómetro. Ahora le corresponde al amigo Jair preguntar su segunda pregunta. A ver, ¿tengo que preguntar a mí? Sí, le toca preguntar a usted. Bueno, voy a usar esto que me acaba de decir con lo que dijo el rey David cuando construyó el templo. Si Salomón dijo, el cielo de los cielos no te pueden contener, ni mucho menos esta casa que yo he edificado. Y, luego, y acá el apóstol dice claramente, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, del cielo y de la tierra, así que él no vive en templos hechos por hombres. Digamos, muy similar a lo que dijo David, a lo que dijo Salomón, que los cielos de los cielos no pueden contener ni mucho menos esta casa que yo he edificado. Entonces, ¿cómo es que Dios no habita ni en templos, ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener? ¿Cómo es entonces que Jesucristo es Dios encarnado? Si la encarnación de los dioses es un concepto pagano. Bueno, listo. Esa es su pregunta, listo. ¿Cómo puede Dios habitar en un templo de carne, cierto? Si la encarnación es solamente pagana. ¿Esa es la pregunta? Se salió el hermano. Sí, vamos a esperarlo para que garantice el debate. Bueno, entre tanto yo saludo a todos, saludo al amigo Lidio que está por aquí. Amigo Lidio está escribiendo que José David Urrea tuvo una pregunta infantil. Si gustas, amigo Lidio, que hoy estás apoyando al amigo Jair. Hoy Lidio está apoyando al amigo Jair. Si gusta, puedes hacer un debate con el hermano José David. Lo cierto es que Lidio no quiso responder mi pregunta una vez. Creo que tremendo maestro no quiso responder. Entonces, Lidio, si quieres, cuadramos ahorita al terminar el debate, un debate entre tú y el hermano José David. Creo que tremendo maestro Lidio, como todos los trinitarios que se la dan de grandes, creo que va a ganar el debate. Desde ya lo ganó. Ya, está ganado. Listo, hermano Edín, discúlpeme. Bueno, sí, está listo mi hermano la respuesta, cierto, para el amigo Jair Velasco. 3 minutos para responder. Bueno, gloria a Dios. La respuesta es muy sencilla, hermano. Primero, la Biblia no dice que el Dios eterno, al habitar en carne, eso sencillamente sería pecado. La idea de que el Dios eterno no podía habitar en un cuerpo humano o en carne o hacerse material, esa idea es de un judío del siglo XIV-XV llamado Ben Maimónides, ¿sí? Ese judío Ben Maimónides sacó 13 preceptos o reglas donde en la tercera regla dice que el Dios eterno para él es imposible habitar en un cuerpo. Puede revisarlo. Yo no soy neojudaizante, pero conozco un poquito de esto. Así que Ben Maimónides, en sus 13 reglas, sus 13 preceptos, dice en la tercera cláusula que era imposible para el Dios eterno. Pero Jesús dijo: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. O sea, aquí estamos hablando del Todopoderoso, que es libre de toda limitación. Le va a quedar grande al Todopoderoso habitar en carne y al mismo tiempo habitar en el universo. ¿Ah? Eso es imposible para los seres humanos que tenemos la mente limitada,
pero para el Todopoderoso no. El salmista dijo por ahí en el Salmo 139, verso 6, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuese a lo profundo del mar, allí estás tú, etcétera, etcétera. Así que nosotros sí somos limitados, pero el Todopoderoso es libre de toda limitación. Así que la Biblia no dice por ninguna parte, primero que todo, la Biblia no dice que es pecado, ¿sí? O que es imposible que el Dios eterno habite en un cuerpo como un ser humano. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Eso dice la Biblia. Fue dado a conocer en carne, porque fue revelado, fue manifestado. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Mm? Si yo no creo lo que dice la Escritura, estoy grave. Pero la Biblia lo dice a blanco y negro que Él fue manifestado en carne. Así de sencillo, mi estimado amigo. Esa es la respuesta. Bueno, listo. Ahí quedaban 40 segundos. Bueno, ahora le corresponde, gracias a la respuesta del hermano David Urrea, 3 minutos al amigo Jair Velasco para refutar la respuesta del apologista David Urrea. Cuando esté listo, le pongo el tiempo. Jair, 3 minutos de refutación. Refuta lo que dijo. Listo, ya voy. Listo. Entonces, eso de que para Dios no es imposible, con eso acomodar muchos cristianos cuando no tienen explicación para las cosas. Es que aquí no estamos hablando de que si Dios es capaz o no es capaz. Es más, eso sobra decirlo. O sea, por ir que Dios no puede hacer nada, no, o que haya algo imposible para Dios, no. Es que no es el punto. El punto es el siguiente. Es que los cristianos han hecho a Dios a su mente limitada. Y lo han enmarcado en su mente limitada. Pero vuelvo y tomo lo que le dijo Salomón. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos la casa que yo he edificado. Piensen eso. Ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Eso está diciendo mucho. Ahora, le pongo un ejemplo. Me lo inventé, pero es lo que creo que lo puede explicar mejor. El fuego. El fuego tiene una sola cosa que hace, es quemar. Si usted le echa agua a ese fuego, ya no es fuego, ya no existe. O sea, Dios es lo que es, Dios. No es que no pueda cambiar. Bueno, la Biblia dice que no puede cambiar. Pero es que Dios es tan grande y tan omnipotente y tan todopoderoso, vuelvo y digo, no hay palabras para explicar eso, que si Dios, digamos, hay una cosa, y es que en la Escritura usted va a ver que Dios siempre está usando a personas, o sea, está usando siempre medios para comunicarse con el hombre. Dice que ángeles, dice que Moisés, dice que los jueces, o sea, siempre está usando a un enviado, a un mensajero. Siempre lo vemos. No él directamente. Es más, yo creo que nunca Dios directamente ha tenido conexión con el hombre. Siempre está el ángel que habló. Dice que quien entregó la ley en el monte Sinaí. La Biblia dice que fue Dios. Pero en el relato por allá, Pablo dice que los ángeles entregaron la ley en el monte Sinaí. O sea, Dios siempre usó, es más, los ángeles tienen como eso, son mensajeros. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y Dios siempre ha usado esos mensajeros. Ha usado agentes terrenales como Moisés, los jueces de Israel y otros. Entonces, Dios no tiene directa conexión con los hombres. Y cuando Salomón dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, está diciendo mucho. Y que Dios se manifestaba en una columna de fuego, una columna de humo, pero era una manifestación, no era que Dios estaba literalmente allí. Es más, Dios dice, cuando le dice a Moisés que él bajará a Egipto, como si él tuviera que desplazarse. No, son expresiones para ayudarnos a entender. Pero la grandeza de Dios no se puede hacer, es que para Dios no es imposible. No es así. La cuestión es que la encarnación de los dioses, y te voy a leer aquí toda la información que hay sobre eso. La encarnación de los dioses es un concepto pagano, no hebreo. En las religiones paganas del Mediterráneo antiguo, la encarnación era un tema común. La mitología griega encontramos eso, la mitología romana encontramos eso. El hinduismo tiene montones de dioses encarnados. En contraste, el judaísmo hebreo enfatiza la trascendencia y separación de Dios de la creación sin encarnación. La encarnación en el cristianismo, ya viene el torcido, el concepto de la encarnación es cristiana, no hebrea. Listo, bueno. Pregunta el hermano David Urrea. Sí. Bueno, ya vamos por la segunda pregunta. Tercera y última pregunta que le corresponde al hermano
David Urrea, A. Jair Velasco. Ok. Tercera y última pregunta. Sencilla la pregunta. Por favor, regálenos un texto, ya que para usted Jesucristo es solamente un hombre, ¿cierto? Y vemos a través de la Escritura que a Jesucristo le rindieron prosquineo o adoración, ¿cierto? Como Jesucristo le rindieron prosquineo o adoración, por favor, denos un texto donde los discípulos permitieron que a ellos se les rindiera prosquineo o adoración. ¿Tiene ese texto? Sí, no, ¿por qué? O al menos un ángel que haya permitido que le rindan prosquineo en el Nuevo Testamento. Adelante. A ver, Listo, tiene. listo. La información ¿Entendió la pregunta? Sí, yo entendí la pregunta. ¿Entendió la pregunta? Sí, yo la entendí. Y no, que la cuestión es que mi concepto está mocho. O sea, lo que él me dice que Jesucristo es un hombre, para mí Jesús, digamos, fue un hombre, pero lo que no les he mostrado es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que aquí terminaría, digamos, para que me entiendan mi argumento completo, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces tú me podrías hacer la pregunta porque yo con eso cambiaría tu pregunta. Y no es porque lo que esté cambiando en ese momento, es porque me he quedado mucho en mi argumento, ¿no? Voy a leerte esto. Va a leer Romanos 9:5. Romano. Y de quienes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Está de acuerdo con eso o no? Pero. Dice aquí que hablan de su hijo. Él vino de la descendencia de David como ser humano. Miren, ser humano. Para Pablo es un ser humano. Pero aquí viene el cambio. Pero fue declarado hijo de Dios. Hijo de Dios. Aquí ya es declarado hijo de Dios. Dice, con poder, mediante el Espíritu de Santidad. ¿Cuándo? A ser resucitado de entre los muertos. Aquí Jesús ya no es un hombre ordinario. Aquí Jesús ya es un ser divino, como lo dice allí. Ahora pasa a ser hijo de Dios. ¿Por qué antes la Biblia ha dicho que Jesús también era hijo de Dios? Siempre, es más, dentro del contexto judío, todos los judíos son hijos de Dios. Pero en el caso de Jesús, o de los reyes de Israel, todos eran hijos de Dios y los reyes eran como algo especial porque tenían más cercanía a Dios. Pero la pregunta, Jair, Ajá. la pregunta es la pregunta que el hermano le exige es, ¿existe un texto donde a los ángeles o cualquier profeta o discípulo haya aceptado adoración, como Jesús sí aceptó adoración? Proscuneo en griego. No, obviamente que no. Obviamente que no. Eso no tiene vuelta. O sea que no hay un texto donde a los discípulos, un ángel haya aceptado adoración, pero Jesús sí se le rindió adoración. Es que la diferencia de que Jesús a Dios le otorgó todo el poder y la autoridad y se hizo a un lado para que él lleve a cabo un propósito, como lo muestra Corintios. Dice que le dio toda autoridad, todo honor, toda cosa, y dice, Dios lo juzga. Le encargó el juzgar a Jesús, claro, en su posición, obviamente que lo puede ser venerado, pero es que Dios, si usted mira Corintios, donde está, dice que Dios ha puesto todo bajo sus pies, pero con excepción, exceptuándose a él mismo. O sea, hay muestra que Dios es superior al Mesías. ¿Sí? Es más, Jesús sigue siendo un hombre, porque dice que Dios ha fijado un día con el cual va a juzgar con un hombre. Dice el texto, Dios va a juzgar al mundo mediante un hombre que ha elegido y ha constituido como juez. Y dice el apóstol ahí que es un hombre, no que es un Dios. Ok. Bueno, ahí está la respuesta, mi hermano David Urrea. Tiene 3 Que el minutos hermano para ni refutar. comience a refutar. Yo quiero decirle a Lidio que si quiere debatir con el hermano David, organicemos el debate enseguida. Escriba. Y también quiero decirle que a nuestro amigo Jair, que hoy tiene, como nosotros tenemos también hermanos que nos están apoyando en esta hora, usted no está solo, por aquí tiene el apoyo de Camino de Palabra y Palabra Camino. También Lidio lo está apoyando en esta hora y algunos trinitarios que están con usted. Daniel también lo está apoyando, o sea que mi amigo, gracias a Dios, tiene apoyo de nuestros amigos trinitarios. Pues adelante, bien pueda.
Bueno, sí, los amigos trinitarios con tal de ir en contra de la unicidad apoyan a cualquiera, a cualquiera que vaya en contra de la unicidad de Dios. Bueno, 3 minutos para refutar, amigo, pastor, hermano, apologista de Urrea. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Higuera. Bueno, mira, aquí vemos cómo la doctrina del estimado Yair se cayó por borona. Se cayó totalmente como un castillo de naipe o de dominó cuando uno lo empuja, eso cae de una. ¿Sí? Sencillamente. ¿Por qué? Porque es que la doctrina que él presenta no tiene sustento bíblico. Por donde yo le ataqué, por ahí caía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy con la Biblia. Y la Biblia me enseña a mí que a Jesús lo adoraron, le rindieron prosquineo, pero a los discípulos no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 25-26, dice lo siguiente. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. Cuando Jesús dijo, levántese, no me adore, yo soy un hombre. Jesús nunca dijo eso. Aunque Jesús sabemos que tenía su condición humana, pero él era mucho más que un hombre. Ahora que porque Jesús después que la Biblia dice que era hijo de Dios, dijo aquí el amigo Jair, la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, verso 10, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no permitimos que venga alguien a postrarse a adorarlos. Oh, mi Dios, yo no creo, ¿cierto, hermano Jair? Usted no va a permitir que alguien se le arrodille los pies y comience a adorarlo, hermano y hermano Higuera, ¿cierto que no? Tampoco, ¿cierto? Yo tampoco. Si alguien se me arrodilla a los pies y me dice, te adoro, tú eres mi Dios, no, oiga, ¿cómo se le ocurre? Levántese. Entonces ahí vemos que Pedro no permitió ser adorado. Encontramos también en el verso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 11 al 15, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo, escúcheme bien, ahora es Pablo, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licoánicas, dioses bajo semejanzas de hombres, para que vea que sí había el concepto, sí había el concepto en aquel tiempo, pero este señor dice que no. Dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntándose con muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Por qué no permitieron ser adorados, que les quemaran sacrificio? Ahora los ángeles, Colosenses capítulo 2, verso 18. La Biblia en el código real, que es hebraica, dice así, nadie os prive de vuestro premio, ni permitas que os obliguen a adorar ángeles. ¿Se da cuenta? No se permite adorar ni siquiera ángeles. Tiempo. Y por último, Tiempo. uy, hermano, bueno, me faltó Tiempo. el último. Sí, se acabó el tiempo. Para ser justos, tiempo con todos, para que yo creo que ya con el argumento que dio ya es más que suficiente. Bueno, vienen los 3 minutos de refutación del amigo Jair Velasco. Jair, prenda su micrófono, por favor. Ya. Cuando arranque le tomo el tiempo, listo. 3 minutos de refutación. Listo. Aquí el amigo me da un texto que permite identificar lo que estoy diciendo, el paganismo cristiano. Cuando él me cita que cuando los apóstoles en Licaonia, ¿sí? no son judíos, son paganos, cuando vieron a Pablo y Bernabé haber hecho ese milagro, dice, comenzaron a creer que ellos eran dioses hechos hombres, ¿sí? Ese es paganismo. Y ese es el paganismo que los cristianos dicen, Dios se hizo hombre, pero ese concepto era un concepto pagano, y como los cristianos fueron los que interpretaron y pusieron a Jesús allá como un Dios encarnado. Pero el concepto es el concepto pagano que usted me acabó de citar ese texto. Y yo le cito el contexto hebreo. Y lo vemos en Mateo 9:8, la gran diferencia. Lo que piensa un hebreo de lo que pensaban los paganos. Dice así, pero cuando las multitudes vieron esto, o sea que Jesús hizo milagros, sintieron temor. ¿Y qué dicen ellos? Ah, Dios ha bajado hecho carne. No. ¿Qué dicen ellos? Y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Para ellos Jesús no era un Dios encarnado, porque
escrituras hebreas jamás decían que el Mesías iba a ser un Dios encarnado, sino un siervo de Dios, obediente a Dios, ¿sí? Un profeta, más, un profeta, dijo Moisés. Dios levantará un profeta como yo de entre mis hermanos. Un judío jamás pensaría que el profeta que vendría como Moisés sería Dios encarnado. Jamás, jamás. Y usted me da ahí un texto para recordarme eso. Que los paganos decían, los dioses se han convertido, los hombres. No, los dioses se han hecho hombres, decían los paganos. ¿Qué dicen los judíos? ¿Dónde viene la salvación? Dice, glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mire, si nota usted la gran diferencia entre la mente pagana y la mente hebrea. Entonces, todas las interpretaciones que usted me da son cristianas, paganas. O sea, mire, el cristianismo actual, todo viene de Roma. Aunque citemos la Biblia para enseñar, mire, sus antepasados, su tatarabuelo, su bisabuelo, bueno, todos nuestros antepasados, todos los que tengamos 50 años, voy a tener 50 ya, todos hemos sido católicos. Todos. Los conceptos que manejamos nosotros por tradición son católicos. No es que nosotros hayamos inventado algo nuevo y diferente, no. Todos nuestros conceptos, todas nuestras enseñanzas tienen raíz romana. No vienen de Jerusalén, no vienen de los apóstoles originales, no. Todo eso pasó por Roma y nosotros es lo que hemos heredado. Por eso la Biblia dice, sálganse de ella, pueblo mío. Y es tanto, digamos, el daño que hizo la apostasía, que por 2000 años se ha dicho mentiras que se convirtieron en verdades. Y nosotros los cristianos defendemos supuestas verdades que son realmente enseñanzas paganas de demonios. Esa es una realidad. Entonces, 7 segundos. Entonces aquí el amigo me dio un texto pues para refutar y mostrarle la gran diferencia que hay entre judíos y paganos. Bueno, viene el amigo Jair Velasco con su última pregunta para ir finalizando ya el debate. ¿Cuánto tenemos ahí, hermano Jader, de audiencia? El micrófono, por favor, el micrófono. Tenemos a 128 personas, hemos llegado a 135. Necesitamos de crecer. Comparta por favor este en vivo. Amigo Lidio, está que se pela por entrar a refutar al hermano José David Urrea. Pero, Lidio, acordemos el debate entre usted y el hermano José David, ya que usted dice que es el papá del hermano José David. Lo que invito usted, a mi canal, hermano. O aquí mismo, porque Para el miércoles. Acordemos, miércoles. Lidio Guerrero, para el miércoles. Claro. Y estoy seguro, como Lidio es tan grande y tan prepotente, va a ganar el debate. Entonces, Diga, Lidio Guerrero, quieres ahora, pero ahora no se puede porque estamos en otro debate. Diga para el miércoles a las 7, 8. Es que Lidio quiere ahora, como sabe que no puede ingresar porque ya hay un debate. Sí, ahora Entonces, es que anda de bravito ahí, que porque como estamos en otro debate, entonces ahí sí, ya es gallito bravo. ¿Por qué no acuerdas para el miércoles, Lidio Guerrero? Si tan machito y tan bravo es usted y tan erudito. Véngase el miércoles a las 7 o a las 8, que si no lo atiende el hermano David Urrea, lo atiendo yo. y si no, yo. Hey, a cualquiera de los tres. Aquí te damos garrote cualquiera de los tres. No viene con 3 dioses distintos y nosotros con un solo Dios lo ponemos a correr y lo desplumamos. Sí. Bueno, listo, Bueno, adelante. Entonces, última pregunta del hermano, del amigo Jair Velasco para el apologista David Urrea. Diga su última pregunta, amigo Jair, por favor. Otra pregunta que es infantil, pero es que los mismos argumentos raros y extraños me llevan a hacer preguntas como infantiles, ¿no? O sea, Jesús, cuando nace, tenía la misma mente que el Dios que estaba... Bueno, es que yo no entiendo. Es más, el enredo que no me permite hacer una pregunta lógica. O sea, ¿Jesús y Dios tenían la misma mente? ¿Pensaban lo mismo? Listo, esa es su pregunta. ¿Jesús y Dios tenían la misma mente? ¿Pensaban lo mismo? Dios, ¿no? Sí, listo. Esa es la pregunta, hermano David Urrea. ¿Jesús y Dios tenían la misma mente? Ok, gracias. Bueno, podemos responderle al amigo. O sufría de amnesia.
Vamos a responderle al amigo que ya está como bastante agresivo ya. No, 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 es Bueno, que, perdone las preguntas, pero es que digamos, como, digamos, o sea, para mí están enredados los conceptos de Trinidad y unicidad, como se ok. plantean, que me llevan a hacer preguntas, como digo, como, Ya le como, vamos no, a responder con mucho gusto su inquietud, mi estimado Yair, porque para eso estamos. El sí, sí, apóstol claro. Pablo dijo que debíamos levantar defensa en mansedumbre, y eso es lo que estamos haciendo. Con mansedumbre Sí. responderle sus preguntas, sus inquietudes, sacarlo de esa incógnita. Bueno, la respuesta es la siguiente. Jesús no sufría de amnesia, como dijo usted, ni nada de eso, sino que lo que hallamos en Jesús es que en él hay una doble forma de existencia. Existe como el Espíritu eterno y como el Espíritu eterno es una mente divina, solo una mente divina hay en Jesús. Pero Jesús asumió una humanidad verdadera y auténtica, la cual la Biblia muestra que en cuanto a la carne es descendiente de los patriarcas, según Romanos capítulo 1, verso 3. Entonces Jesús, al ser el representante de la iglesia y el representante de la raza humana, como un verdadero hombre y un verdadero israelita, tiene su mente humana, auténtica, su verdadera mente humana. En Jesús hay la mente divina como el Espíritu Eterno que lo llena todo, sin embargo, tiene su mente como el Hijo del Hombre. Por eso pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la suya, porque estaba hablando desde su perspectiva de un descendiente de los patriarcas, del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿cierto? Por eso dijo, ve y dile a mis hermanos, porque como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, tenía hermanos en cuanto a la carne. Romanos 1.3 dice que era descendiente de los patriarcas en cuanto a la carne. Romanos 9.5 dice lo mismo, pero luego dice que es Dios sobre todas las cosas. Así que no era que él sufriera de amnesia, sino que sencillamente mostró categóricamente que en él no había la supuesta coigualdad de la cual hablan los trinitarios. No, no, no. Ahora, quiero también refutarle algo de lo que usted dijo en la refutación pasada, y es que los discípulos, recuerde que yo le pregunté por qué los discípulos no permitieron ser adorados, porque la pregunta es esa, ¿por qué Jesús sí permitió ser adorado si Jesús era solamente un hombre? La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 2, verso 11, que vinieron y postrándose a los pies de Jesús, le adoraron. Postrándose ante Jesús, le adoraron. Pero incluso los ángeles no permiten ser adorados. Apocalipsis 19:10 dice que el ángel, cuando Juan se arrodilla a los pies del ángel, el ángel le dice, no me adore, no lo hagas, adora al Todopoderoso. Ni los ángeles permiten ser adorados, los discípulos tampoco. Pero ¿por qué Jesús sí? Juan en la isla de Patmos se postra ante Jesús y Jesús le dice, no temas, yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿Ah? ¿Por qué Jesús permite que Juan sí se postre? Sencillamente porque Jesús sí es Dios. Y por último, la Biblia dice en Apocalipsis 1, 7, 8, que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él y los que le traspasaron. Y dice que en el verso 8 que vendrá el Todopoderoso. Y Apocalipsis 4, 8 al 11 dice claramente quién es el que viene, el que está sentado en el trono. Obviamente es Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. No sé si ya se acabó mi tiempo, que veo al hermano que no se oye, hermano. Se acaba, Quítele. bueno, se acaban los 3 minutos de refutación, de respuesta, vienen los 3 minutos de refutación de Jair Velasco. Cuando esté listo, le pongo el tiempo, Jair Velasco. Listo. Listo. Inicie. Bueno, Ujú. eh, lo que él me dice o sea, digamos que él me está diciendo entonces que Jesús tenía una mente distinta a la que Dios tiene. Entonces allí estaríamos hablando de dos seres, porque si tienen mente distinta, y como sí lo muestra la Biblia, porque es que dice Jesús, hay cosas que él no sabe, o hay cosas que él no tiene jurisdicción para decidir. Entonces, allí hay dos mentes, como el amigo lo dijo. Entonces, si hay dos mentes, hay dos seres diferentes. Ahí estaría entrando en un concepto más o menos parte de la Trinidad, porque se habla de dos que son distintos, son la misma esencia. Bueno, es enredo, ¿no? Entonces, me estaría hablando que hay dos mentes. O, o así de extraño como explica el cristianismo, que hay tres dioses, pero que no son tres dioses, que son coeternos, que son no sé qué, pero no son tres. Bueno, esa es una mezcla loca. Eso es un concepto
filosófico. Hay momentos en que la unicidad tiende a eso, ¿no? A filosofar un poco en conceptos que son un poco extraños. Por eso digo, yo hago preguntas hasta como infantiles. Yo leería lo que el apóstol Pablo dice, y es como un resumen de todo lo que hemos hablado, y pone las cosas en su lugar. Y yo creo que eso es muy claro. Dice lo siguiente el apóstol. Luego el fin. Cuando él entregue el reino a su Dios y Padre, la Biblia siempre habla en todas las cartas, Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre, Dios y Padre, y no es Jesús. Y luego dice, y el Señor, ¿no? A su Dios y Padre dice, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, ¿sí? Porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Entonces aquí yo veo a un Dios y Padre que es superior al Mesías, que le otorga poder para que, dice, reine hasta un tiempo limitado, hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Sí? Y el último enemigo, bueno, será la muerte reducida a nada. Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando Él dice, y aquí es muy diciente, pero cuando Él dice, todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto no incluye a aquel que le sometió todas las cosas. O sea, Dios sale de allí. O sea, Él no está sujeto al Hijo. ¿Sí? Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a Él, o sea, al Hijo, porque Dios le ha encargado esa tarea, porque dice que lo elevó y le dio toda autoridad y todo dominio, y aquí dice, pero con excepción de Dios, del Padre. El Hijo mismo, entonces, cuando haya realizado todo el plan que Dios le ha encargado, dice aquí, entonces el Hijo también se sujetará a Él y se someterá a su Padre. Yo creo que eso no dice Bueno, explicación. ya en la última, ya creo que culminó, ¿cierto? El formato que habíamos acordado. Entonces yo creo que ha sido un buen debate muy interesante. Ya la audiencia sacará sus propias conclusiones, ¿cierto? Amén. Entonces agradecemos al Hermano amigo Jair Velasco. Edwin, vamos Señor. a darle 2 minutos para análisis del debate, de la postura de cada uno de ellos. Ejemplo, 2 minutos para que Jair concluya con su análisis sobre el debatiente, y lo mismo el hermano José David. Y me dan 2 minutos a mí también para hacer el análisis del debate. Entonces tenemos 6 minutos más, 2 y 2 minutos. No vamos a debatir ni vamos a preguntar, sino que vamos a hacer solo un análisis ético aquí, sincero, ¿cierto? Sí, claro, de cada postura, sobre el debate. listo. Claro. Entonces, al hermano David Urrea, ¿cierto? ¿Qué análisis o qué apreciación da sobre la postura y qué consejo, ¿cierto? También del amigo Jair, quien ha sido muy respetuoso y le agradecemos por su respeto y por su altura, ¿listo? Entonces, sí, 2 minutos de pronto a ver cuál es su apreciación, hermano David, sobre la postura del amigo Jair Velasco, ¿listo? Amén, amén. Bueno, el Señor le bendiga. Ante todo, pues ha sido un debate con altura. Felicito al amigo Yair por su respeto. El debate ha estado muy bueno. Cierre los micrófonos, por favor, mi hermano, que está haciendo un retorno allá. Gracias. Y sencillamente, ¿qué puedo decir yo del debate? Pues hombre, la gente se dará cuenta que las preguntas que yo le hice al amigo Yair desboronaron por completo la idea que él trae. La primera pregunta, ¿dónde comenzó la existencia de Jesús? Dijo, apenas empezó a ser engendrado. Le demostré con Biblia que Jesús ha existido siempre, ha existido porque él dijo antes que Abraham fuese yo soy. En la segunda pregunta, le dije que si la Biblia dice que Jesucristo es creador, ¿sí? En la segunda pregunta, y de igual manera se le demostró que Jesucristo, Pablo lo presenta como el creador y como el Cristo. Y en la tercera pregunta, le pregunté que si tenía algún texto donde
Pablo o algún apóstol hubiese permitido que le rindieran prosquineo y tuvo que reconocer que no. Entonces, claramente le demostré que a Jesucristo sí. Jesucristo sí permitió ser adorado. Entonces, ¿por qué Jesucristo permitió ser adorado? Sencillamente porque Jesucristo es Dios. Y él simplemente hablaba que el cristianismo, que esto y que lo otro, que pagano, que para ahí, que para acá, pero nunca presentó las Biblias eruditas hebreas que él tiene, de esas que no son paganas, porque nunca presentó, mi amigo aquí, las Biblias que él tiene, que son netamente judías. No, él se basa también en las mismas Biblias que nosotros usamos, pero sin embargo le he demostrado categóricamente, y los hermanos, obviamente, que están como jueces en el chat, dirán o tendrán allí pues la última parte. De todas maneras, queda agradecerle aquí también al hermano Edwin por su moderación. Gracias al hermano Jair, al hermano Jair por invitarme también a su canal. Gracias a todos los que están en el chat y gracias al amigo Jair. El Señor les bendiga. Prenda el micrófono, man. El amigo Muchas gracias Jair, a por lo dicho, hermano David, por su apreciación. Bueno, el amigo Jair, 2 minutos también para dar su apreciación. Puede iniciar ya. Sí, pues me ha parecido muy interesante. Como les digo, yo me gusta mucho esto, más que pelear es escuchar a los demás, ¿no? Y conocer su punto de vista. Eh, de pronto, en cuanto a lo que él dice que por hay muchas cosas que no le contesté, ¿no? La verdad es que las cosas son muy profundas. Por ejemplo, cuando él me habla de que me citó que Jesús es un ser preexistente, ahí podemos entrar en una cuestión que es Juan 1.1, que tiene que ver con el verbo, el logos, y esto si nos adentramos de dónde procede ese concepto, eso es inmenso. A decirlo en unas cuantas palabras, eso no, digamos, no hay claridad, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo digo es que el tiempo es muy corto para decir las cosas y exponerlas, digamos, con más con más argumentos. No es que no haya argumentos, argumentos es lo que sobran. La cuestión es el tiempo, ¿no? Para poder tocar cada cosa o tener un hilo que conecte, pues, con la escritura, que se entrelacen las ideas y los conceptos para que haya una respuesta lógica y clara. Eh, pero, pero sí, ha sido muy interesante, muy interesante. Yo llevo, como digo, hace muchos años leyendo, tratando de entender a la gente. Yo siempre busco entender por qué la gente cree e interpreta las cosas de esta y de aquella manera. Y esto lo lleva uno a crecer y a entender a los demás. A mí me gustaría pronto, en otra ocasión, no sé, charlar o tocar un tema, pero como un tema como más, o sea, uno a la vez toca muchos temas acá, ¿no? Muchos. Aunque uno dice el tema es tal, pero uno termina tocando muchas cosas, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, sería bueno, no sé, hacer, o sea, por ejemplo, ¿cómo surge el cristianismo? Y aunque nosotros, yo fui cristiano, por tradición fuimos cristianos, todos somos cristianos católicos. Yo creo que es raro que no haya sido católico. Bueno, tiempo. Entonces, la pregunta sería saber cómo se originó el cristianismo y cómo nosotros todos terminamos siendo influenciados por el cristianismo católico, aunque estemos en contra de ella, pero hemos sido influenciados sin saberlo, pues. Tiempo listo. Muchas gracias a Jair. El hermano Jader también va a dar su apreciación. Tiene sus 2 minutos. antes de iniciar la apreciación, me gustaría que usted debatiera ese tema con el hermano Edwin, que sabe de historia, bastante cómo se surgió el cristianismo. Si realmente el cristianismo fue pagano o realmente conoció el mismo Dios. ¿Le parece bien que empecemos ese debate, hermano Edwin? Pues sí, sería interesante porque, bueno, la Biblia mismo lo dice, ¿cierto? Que en Antioquía, en el libro de los Hechos, fue donde se les llamó cristianos. Cristianos, o sea, seguidores de Cristo o del Mesías. Hermano Edwin, Entonces, acuérdese que usted es moderador. no, sí, o sea, dando como Para cuando una... organicemos el debate, ya usted saca toda esa furia que tiene. No, para que el amigo Jair también entienda de que no es un concepto tardío, ¿me entiendes? Pero por O sea, ya saliéndome ya de moderador, sí. me gustaría que usted organizara ese tema. De pronto tenga el vacío o de pronto Sí, seamos nosotros.
Sí, ese tema realmente explica muchas cosas de las que hoy interpretamos. O sea, muchas cosas de las que interpretamos del Nuevo Testamento son cosas que nacen allí. Por eso, ¿No? Jair, Y no la es tiempo apostasía que... para debatir porque es Claro. que las dos posturas ahorita se ancharían. No, no, claro, Entonces claro, claro, claro. No, no, ya ahorita estamos no. recogiendo. Bueno, Entonces listo. sí No, me no, claro. Vienen, para no salirnos del formato, viene el hermano Jader con sus 2 minutos. Sí, en otro momento compartimos este tema. Sí, claro. Ujú. listo. Bueno, tenemos a nuestro amigo, o más bien a nuestros amigos trinitarios, demostrando que la única doctrina que ellos temen y que realmente no le gusta al enemigo es la unicidad. Hoy demostraron tanto nuestro amigo trinitario y el amigo que no ha definido su fe, una unión. Los amigos trinitarios en cierta ocasión demostraron su apoyo. ¿Por qué? Porque era contra la unicidad. Entonces, aquí vemos el gran ecumenismo entre el trinitarismo y las demás religiones. Vemos que cuando nos toca debatir con los católicos, tanto que hablan mal de los católicos, vemos a los trinitarios dándole fuerza. Así es. O sea, es tremendo. Dicen, te refutaron, te dejaron callado. Hoy volvimos a ver eso. Segundo, la incoherencia del amigo en decir que Jesús se hizo a un lado y le dejó a un hombre todo el poder y Dios. Dios se hizo a un lado y le dejó todo el poder y toda la autoridad a Dios, o sea, a Jesús, queriendo decir que tuvimos un hombre que dominó todo el mundo siendo un simple hombre. Eso sería incoherencia cuando él mismo dijo que los cielos de los cielos no podían contener la gloria de Dios. Ahí se contradijo él en decir que Dios se hizo a un lado y le dejó toda la autoridad. Entonces no tiene coherencia una cosa con la otra. Si usted es claro, puede ver el debate, amigo. También vimos que no fue capaz de responder la pregunta sobre la adoración. ¿Por qué Jesús se dejó adorar? ¿Por qué los demás no se dejaron adorar? Ni Juan, ni Pedro cuando fueron en el capítulo 10. Y tenemos por último, hay más, típico de todo debatiente cuando siente que su argumento no fue sólido y conciso para refutar a su oponente, dice, es que muy poquito tiempo, es que no estoy preparado, es que en otro tiempo me gustaría explicarlo mejor. Eso da a entender que hoy nuestro amigo no se sintió que pudo demostrar su postura con claridad y refutar a su oponente. Y por la otra parte, el unicitario no, para el unicitario fue el tiempo suficiente para demostrar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, sí, ha sido un excelente debate, ¿cierto? Y también tenemos que valorar, sí, los argumentos del amigo Jair Velasco, eh, cierto, que también fueron, bueno, como él está estudiando ahora muy metido en las raíces hebreas, pero bueno, ya saliéndome ya yo como moderador, sí, es muy bueno saber las cosas de los contextos hebreos, ¿para qué? Es muy importante porque las palabras hebreas sabemos que son polisémicas, ¿cierto? Que son de, de muchos, ¿cómo se llama? Significados, y de acuerdo al contexto se tiene que ajustar. Pero lo veo muy de pronto encaminado, sí, como manera de consejo, leyendo mucha literatura de los judíos ebionitas, quien Ireneo de León, un gran cierto obispo, y que sabía mucho de griego y hebreo, refutó esta postura de los ebionitas, ¿cierto? De los judíos ebionitas. Entonces, o sea, de todo lo que él debatió, me pareció algo muy interesante que él dijo, que Cristo o el Mesías, antes de su encarnación, estaba en la mente de Dios. ¿Y será que, bueno,
Sí, porque eso es lo que significa el término logos, lo que Dios piensa, lo que Dios habla, ¿cierto? El pensamiento de Dios en el contexto griego, y es lo que es la merra, la merra, o, Dabar. o ¿cómo es que se llama en hebreo, ¿cierto? Que es lo que Dios habla, lo que Dios piensa. La dabar. Entonces, si Cristo era la mente, entonces ¿será que la mente es alguien distinto a Dios? No. Por eso Ireneo de León dijo, Dios es todo logos, todo mente, todo Hermano verbo. Edwin, ¿Ah? Ujú. se ve que tiene Bueno, muchas ya, ganas esa de era mi debatir. apreciación. Esa era mi Ya dejémosla apreciación. ahí, que voy a Oiga, descansar. Yo hermanos, también. si alguien quiere debatir conmigo, también le invito para que debatamos en mi canal, en YouTube, No Más Falsas Doctrinas, o también en mi página en Facebook. Me escribe si gusta el Messenger y ahí estamos también disponibles para debatir, ¿vale? Si el amigo aquí, Jair, también desea debatir conmigo, de pronto un segundo debate, también si gusta, no sé, si le escribe de pronto el hermano Jaider y le pide mi contacto Ah, y, listo, y me escribe, ¿vale? listo. Porfa. Manos, muchas gracias. Tengo que descansar ya. Gracias, mi amigo Yair. Bueno, Dios lo gracias bendiga. Bueno, pues, Gracias, hermano Dios Yair. le gracias a bendiga al usted. amigo Lidio Jair, a quiere toda la debatir audiencia. mañana a las 7 de la noche, que lo espera. ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? A Lidio, que usted le tiene miedo para debatir. ¿A quién? ¿A quién? Pero es que, ¿a quién? ¿A A quién? Lidio, a Lidio Guerrero. ¿Quién es? ¿Quién le tiene Con miedo a él? usted, David. Lidio lo he invitado varias veces a mi canal y nunca va. Él no da cara. El Lidio Guerrero es No, un incógnito. Él mantiene ahí Lidio solamente le el pasa lo de los granito. perritos de esos chihuahueños que ladran desde adentro Ladra de la red. mucho, ladra mucho y Señor es le un bendiga. incógnito. Nunca se sabe ni cuál es su identidad. Nunca asoma la cara, nunca da la cara. Si no es escondido. ¿Se acuerda el No, día no, no. que me dijo que esa pregunta, me dijo a mí que esa pregunta no la iba a responder, que esa pregunta no la iba a responder? Él es así. Cuando se ve contra la pared, huye por las ramas. Huye por las ramas. Sale Bueno, a huyendo. todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, Bueno, Dios le bendiga. Dios pues, que estén bien. Sí. Dios les bendiga. Oiga, mañana a las 3 dice hermano José David. Mañana No, hermano, a yo. las 7 p.m. o recibo a los 3. Mañana a las 7 Uy, él p.m. de la solo noche. contra nosotros tres. Uy, Lidio es tremendo, No, hermano. Ese Lidio es un erudito. solo un bufón. Lidio Guerrero solo es un bufón. Conmigo solo tiene, con cualquiera uno de los tres puede, y listo. Lo despedazamos en un solo totazo. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios lo